miren, se los comentaba al principio del programa, hoy miércoles 7 de abril comienza la campaña de la renta 2020-2021, que será este año probablemente de las rentas, de las campañas de la renta más singulares, como no podía ser en un año como este. Sobre todo ya habrán oído hablar mucho sobre este tema, sobre las peculiaridades de todas las personas que han estado en un ERTE, de cómo les va a afectar en la declaración de la renta. Bueno, muchísimas dudas que siempre todos los años se nos antojan sobre este asunto. Hoy las vamos a intentar aclarar con Estefanía Hernández, que es la presidenta del Colegio de Gestores Administrativos de Santa Cruz de Tenerife, que ya nos acompaña. Estefanía, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar hoy con nosotros, porque esto es una avalancha de dudas que uno tiene al respecto. Entonces, vamos a empezar, yo creo, precisamente por todas esas personas que han estado en ERTE y que realmente yo creo que son los más preocupados, porque el resto ya sabemos que cuando llega la declaración de la renta cada uno sabrá, ya nos preocupamos todos, ya cada uno sabrá lo que le toca o lo que no le toca. Pero los que probablemente están temiendo y no se lo esperaban y se están enterando ahora o vienen enterándose hace un mes o algo así de esta situación, porque incluso se ha hablado mucho en el tema del tema en el Senado. Recuerden que el senador Fernando Clavijo incluso presentaba una iniciativa para intentar que el ERTE no fuera considerado como un segundo pagador y así evitar lo que hoy estamos viendo. Yo, por ejemplo, esta mañana ya me veía en Facebook comentarios de muchos amigos y amigas que estuvieron en ERTE soltando maravillas por la boca al haber comprobado su borrador en la página de Hacienda. ¿Qué es lo que deben tener claro y saber las personas que han estado en un ERTE? Bien. Lo primero que tenemos que tener claro si hemos estado en un ERTE es que vamos a tener dos pagadores, ¿vale? Entonces, antes el tope, cuando solamente estás trabajando en una empresa, que normalmente es lo que solía pasar, si no sobrepasas de los 22.000 euros, no tienes obligación de hacer la declaración de la renta. ¿Qué ocurre? Que casi todas las personas que han estado en ERTE, por no decir todas, han trabajado 3 meses en una empresa y ahora, y después de marzo, cuando empezó la pandemia, han empezado con el ERTE. Ya se consideran dos pagadores, con lo cual el tope ya no van a ser 22.000, van a ser 14.000 euros. Entonces, si hemos tenido más de 14.000 euros de ingresos y nos han pagado el segundo pagador, el ERTE, u otros más de 1.500 euros, estamos obligados a hacer la declaración de la renta, con lo cual hay muchísima gente que hasta hoy no estaba obligada a hacer declaración de la renta, y al considerarte el ERTE como un segundo pagador, vamos a tener que hacerla inevitablemente. De ahí, no solo la iniciativa que se ha llevado al Senado, nuestro colectivo llevaba pidiéndolo desde el mes de marzo, que por favor estas personas no tuvieran la consideración de un segundo pagador, el ERTE. A mí, voy a retrotraerme todavía un poquito antes a la pandemia y al tema de los ERTE. A mí siempre me ha llamado mucho la atención, y seguro que debe haber una explicación lógica, por qué, digamos que uno tiene la sensación de que se le penaliza si tiene dos pagadores. Sí. Cuestión que hoy en día, ya me dirán muchos de ustedes, muchos de nosotros que tenemos una situación laboral de que en un año trabajas en 2, en 3, hasta en 4 sitios en los que puedes, ¿no? O sea, encima te están castigando la precariedad laboral que uno tiene, en vez de dejártelo pasar, ¿no? Porque voy a intentar explicárselo como yo solo suelo explicar a mis clientes, por ejemplo, ¿no? Porque es un poquito complejo el sistema tributario. Pero básicamente nosotros, yo siempre digo que tenemos una hucha en el que vamos metiendo vía retención en nuestras nóminas una parte que es lo que nos retiene, va a una hucha que nos abre Hacienda todos los años, a primero de año. Y se supone que el sistema está hecho para que nos haga lo comido por lo servido, que cuando llega la declaración de la renta o no tengamos que hacerla, o de hacerla nos devuelvan algo que se haga pagar poco, o no, siempre hay casos excepcionales, es un impuesto muy personal y depende de las deducciones y de las circunstancias personales de cada uno. Pero el sistema está hecho para que se retenga lo suficiente teniendo en cuenta un ingreso.
¿Qué ocurre? Cuando nosotros cobramos solamente de una empresa, esa empresa sabe lo que hemos ganado durante todo el año y la retención la ha practicado correctamente. Si ya trabajamos en más de una empresa, la otra empresa en la que trabajamos no tiene por qué saber lo que nos ha retenido con anterioridad la primera. Son dos entidades totalmente distintas y cada una va a retener en función de los ingresos que nos ha aportado cada una de ellas, pero desconoce cuál es el total, el global del año. Por eso se da la circunstancia de que el tope sea 14.000 y normalmente también se da la circunstancia de que las retenciones no están ajustadas perfectamente. Si llegamos a final de año, que es uno de los problemas que también tenemos ahora con los ERTE, y no nos han retenido lo suficiente durante todo el año, en la hucha no vamos a tener suficiente dinero. Y en el caso de esta declaración de la renta, el SEPE no ha retenido un 0% o un 2% como mucho, con lo cual poquitos ahorros además tenemos ahí dentro para poder solventar la situación de esta declaración de la renta. Eso es otro de los problemas que también nos estamos encontrando. Teniendo en cuenta que los ERTE empezarían a finales de marzo o a principios de abril del 2020, mucho más de la mitad del año de las personas que estuvieron en ERTE, bueno, luego cada uno tendrá una situación de ERTE, habrá gente que estuvo en ERTE un mes, otros que seguirán en ERTE. Que ha entrado, que ha salido o que... Por eso, cada uno tendrá su situación, pero lo que te quiero plantear es que si la retención que ha practicado el SEPE ha sido tan baja, esas personas ahora van a tener que pagar probablemente una cantidad curiosita, ¿no? Claro, luego la cantidad... Depende. Hay que tener en cuenta que deducciones que se han perdido. Por ejemplo, las madres trabajadoras, al estar en el ERTE, no estaban trabajando, con lo cual esa deducción que tenían de 100 euros por estar trabajando, como han dejado de trabajar, no la van a tener este año, por ejemplo. Y luego, al ser un impuesto muy personal, depende cada uno de cómo se enfrenta a la declaración de la renta, porque depende de las deducciones que se tengan. Si tienes una hipoteca, si tienes hijos, hay multitud de factores, es el impuesto más personal de todos, que pueden hacer que tengas que pagar o no, pero hoy en día pagar 200 euros una persona que realmente lo está pasando mal, que ha estado en ERTE todo un año o que no ha cobrado ese ERTE o que ha pedido un ingreso mínimo vital, pues... pues sí. Ahora vamos a ir un poquito a modo de titulares con el tema de las retenciones, tampoco no podemos profundizar mucho en todas, pero a modo de titular, pero por ir terminando con el tema de los ERTE. Cualquier persona que consulte su borrador y haya estado en ERTE y vea la situación, ¿ustedes qué le recomiendan? ¿Que le haga caso al borrador? ¿Tiene alguna vía para batallar algo? ¿Debe hacerlo de otra manera? Nosotros siempre aconsejamos como profesionales que lo que tiene que hacer el contribuyente es mirar detenidamente los datos fiscales y comprobar que efectivamente lo que está en esos datos fiscales es la realidad, lo que de verdad ha cobrado. Eso es siempre, que estamos muy rápidos a la hora de darle al botón porque nos vienen las vacaciones y todos queremos ese dinerito rápido y este año además para las vacaciones para tapar algún agujero, ¿no? Porque encima está el tema más complicado. Tenemos que ser muy cautos, ver y tener la certeza de que eso es así. Si no es así, hay que declarar lo que nosotros tenemos como realidad, lo que sabemos que corresponde. Habrán personas que habrán cobrado más de lo que les tocaba y a lo mejor lo han devuelto ya. En ese caso, tienen que poner la cantidad real, la que es, porque ya lo ha devuelto. Si pudiéramos pedir un certificado al SEPE, sería ideal, pero como eso puede ser una misión imposible, pues si queremos lo podemos documentar como, oye, pues un recibo del banco, como que lo hemos pagado por tenerlo documentado, por si en algún momento nos lo piden, pero tenemos que tributar por lo que nosotros entendemos que es real. Por ejemplo, vamos a empezar a hablar de por lo que te pueden desgravar en la declaración de la renta. Con el tema de las hipotecas, no todas las hipotecas desgravan, ¿no? No, porque a partir de un año determinado ya no podemos deducirnos la hipoteca, ¿vale? A partir de enero del 2013, la adquisición de vivienda habitual no desgrava. No desgrava. Sin embargo, los que sí que compraron antes o se metieron en una hipoteca antes del 2013 pueden seguir desgravando a día de hoy, y salvo que cambie la cosa. Sí, o sea que ya cada uno tiene sus peculiaridades. Una cuestión que yo creo que la gente se pregunta mucho, el tema de los alquileres, tanto de la persona que tiene un piso o una segunda vivienda y la alquila, como yo que estoy de inquilino y tengo un piso alquilado. ¿Lo declaramos? Sí, siempre. Sí, siempre. Sí, siempre. Los propietarios de los pisos tienen una deducción de un 60%
vamos, una reducción de un 60% de los ingresos y demás, en el caso sobre todo, bueno, siempre y cuando puedas probar que es para una vivienda habitual de una persona, es decir, que el contrato sea superior a un año. Tienes que cumplir con una serie de requisitos para poderte acoger a esa reducción. Es un rendimiento de capital inmobiliario y hay que tributarlo. Y los inquilinos también, porque a veces me da la sensación que los inquilinos piensan que, bueno, si no van a sacar nada con ellos les da un poco igual, o habrá propietarios también, que esto lo sabemos todos, que le proponen al inquilino, oye, mira, vamos a... ¿Esto tú lo vas a declarar? No, pues no lo declaramos ninguno. Bueno, cada vez los datos en Hacienda están más cruzados. Eso, la recomendación probablemente sea... No estemos jugando con estas tonterías porque luego va a ser peor. Estamos jugando con fuego, porque vamos a ver, Hacienda tiene referencias catastrales, por eso nos obligan, cuando presentamos el modelo anual de alquileres, se saben por referencias catastrales si el bien está alquilado o no. De hecho, muchísimas veces ya nos vienen en los datos fiscales que la vivienda estuvo alquilado, por ejemplo, el año anterior, ¿no? Y una cosita que quiero aclarar respecto a la pregunta que me hiciste antes, yo aconsejo este año que se esperen un poquito antes de presentar la declaración de la renta a que se lleguen a actualizar los datos. Hacienda y el CEP están continuamente actualizando los datos a lo largo de toda esta campaña. Van a haber actualizaciones día a día para corregir errores dentro de los datos fiscales. Entonces, igual cuanto más tarde hagamos la declaración de la renta, si tenemos en los datos fiscales algún dato que no es correcto, pues si esperamos, probablemente a final de la campaña el CEP y Hacienda han podido ponerse de acuerdo y corregirnos el dato. Esto es una recomendación para todos, no solamente para los de los ERTE, sí, sino pero para sobre todos. todo la gente que ha cobrado ERTE. Vale. Toda esa gente que ha cobrado ERTE. Porque si todos nos esperamos al final, madre mía, el colapso después. Me refiero a que este año, como hay muchas personas que no han cobrado el ERTE, o no le aparecen los datos fiscales, o le aparece una cantidad que no es la cantidad exacta que se debería de tener. Sabemos de buena tinta que el CEP y Hacienda están en continua conexión para poder corregir todos esos desajustes que se tengan, y que entonces pues si avanza y ya el dato es correcto, pues cada uno de nosotros estará más tranquilo. Igual si están los datos incorrectos, esperar un poquito a ver si los corrigen a lo largo de la campaña. Vale. Vamos, que no tengamos prisa, que la campaña llega hasta junio, ¿no? Hasta el 30 de junio. Vamos. De manera presencial creo que se pueden pedir citas a finales de mayo y empiezan a recibir en delegación, en la agencia tributaria, a partir del día 2 de junio, citas presenciales. ¿Cuál es la recomendación? ¿La hago yo por mi cuenta por internet, pido cita, pido la ayuda, contrato, pago el servicio a un gestor? A ver, represento un colectivo que se dedica a esto, pero yo siempre aconsejo que hay que estar asesorados, aunque sea mínimamente. Algo tan simple como saber si tengo la obligación de presentarlo o no, que no nos quedemos con la duda. A lo mejor solamente por saberlo podemos optar a tener una seguridad. Lo que no puede ser es que por no ir a un profesional o por no poder esperar, no sepamos ni siquiera si tenemos que presentar la renta o no, que es a lo mejor un trámite que en honorarios realmente nos supone tantísimo y bueno, pues nos puede aclarar o por lo menos evitar muchos problemas. Nosotros somos asesores, hemos estado al lado del ciudadano siempre a lo largo de la pandemia, los gestores administrativos, y estamos para eso, para asesorar al ciudadano y arrimar el hombro todos en lo que podamos, y por supuesto está Agencia Tributaria, que da el servicio de manera gratuita. Otras cuestiones que desgravan y que tú, por tu experiencia con tus clientes, notes que estamos un poco despistados y que ni se nos pasaba, precisamente si no tiramos de un asesoramiento, ni se nos pasaba por la mente que, oye, pues mira, puedo presentar esta factura o esta compra o esto que hice en el 2020 y esto me desgrava. Gastos médicos, por ejemplo. Los gastos médicos siempre y cuando estén pagados por medios telemáticos.
Pues si lo hemos pagado, si tenemos un gasto médico porque hemos ido a un dentista o hemos ido, es de lo que siempre estamos intentando tirar, ¿no? O sea, cuando sale a pagar poquito o sale a pagar algo y intentamos ajustárselo al cliente, siempre decimos, pues tendrás gastos médicos o tenés gastos a lo mejor de los niños, del colegio. Es poquito, pero a lo mejor un poquito de aquí y un poquito de allá, pues esto es muy interesante, pero con pago telemático. Pago telemático, no nos vale el pago en efectivo. Hacienda, además, tienes que tener la factura y el pago telemático realizado. Si es con efectivo no te lo puedes deducir. El tema de familia numerosa, maternidad, ¿todos estos asuntos desgravan? Sí, claro, todos desgravan. Lo que pasa es que este año pues nos pasa lo mismo. Van a ver, va a estar revuelto todo el tema por las condiciones excepcionales en las que nos vamos a ver envueltos, ¿no? Depende, si hemos cobrado, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, es una ayuda que no es contributiva y entonces y además es algo nuevo también, además de los ERTE, y todo que ha cobrado un ingreso mínimo vital va a estar obligado a tener que tributar. Independientemente a presentar la declaración, ¿vale? Para que quede claro al contribuyente. No quiere decir con eso que tengamos que pagar, pero sí tenemos la obligación de presentarla, ¿vale? Aunque sea la cantidad exenta, hay que presentar declaración de la renta. Y aunque solo en todo el año hayas recibido el ingreso mínimo vital, sí, aunque no hubieses tenido otro pagador. Claro, el problema que viene con el ingreso mínimo vital es que por el Real Decreto que se regula, existe un artículo en el que dice que si hemos percibido un ingreso mínimo vital nosotros o nuestro núcleo de convivientes, para así decirlo, estamos obligados a presentar declaración de la renta. Es algo que a lo mejor no supone un pago porque es una cantidad que está exenta, pero sí tenemos la obligatoriedad de presentarlo. Luego se nos pueden dar pues situaciones que por haber pedido un ingreso mínimo vital, pues perdamos deducciones por descendientes. Por ejemplo, si hemos tenido un ingreso mínimo vital y tenemos 2 hijos que han sacado un dinerillo durante todo el año y ese dinerillo es superior a 1.800 euros, porque han estado a lo mejor pues trabajando en una pizzería o como repartidores y demás y tienen pues 3.000 o 4.000 euros de ingresos, esos ingresos también hay que tributarlos porque hay que tributar todo lo que tiene la unidad familiar. ¿Vale? Y se pierde la deducción por hijo, por descendiente, porque ya ellos tienen un ingreso. ¿Vale? Por ejemplo, luego hay cuestiones que varían según las comunidades autónomas. Sí. Por ejemplo, estoy viendo por aquí la desgravación por el pago de guarderías y creo que Canarias ahí sí desgrava, ¿no? Sí, o sea, cada comunidad autónoma tiene unas deducciones. Canarias, por ejemplo, tiene la deducción de guarderías, pero tienen que ser centros homologados, ¿vale? No vale con que no sea un centro que no esté autorizado. Un centro no autorizado, por ejemplo, no desgravaría. Tiene que ser un centro autorizado por el Gobierno de Canarias. Sí, cada comunidad autónoma tiene sus peculiaridades. La cuestión de los donativos, por ejemplo, cuando hacemos donativos a ONGs y demás. Sí, también tienen una cantidad, un porcentaje en función de la cantidad y en función del tipo de donativo que sea. Y además nos suele venir incluso los datos fiscales cuando los pedimos. Y por eso es tan importante siempre pedir los datos fiscales para que no se nos escapen cositas. ¿Pedir los datos fiscales te refieres, por ejemplo, cuando hacemos un donativo a una ONG? Cuando nosotros tenemos cuando aparecen, pedimos los datos fiscales, los solicitamos. Nosotros, por ejemplo, el ABC de nuestro asesoramiento empieza por ahí, por pedir los datos fiscales y ver qué es lo que tiene Hacienda nuestro. Comprobar que, oye, a lo mejor tenemos más donativos de los que tiene Hacienda y podemos justificarlos y los podemos presentar. Perfecto. Tema de inversión en empresas o los planes de pensiones. También. El tema de los planes de pensiones, pues lo suyo es, nosotros siempre lo que intentamos aconsejar es que no se rescaten de golpe, ¿no? Porque al rescatarlo de golpe lo tienes que tributar entero. Y sin embargo, si lo vas haciendo año a año, como son rendimientos de trabajo, pues puedes ir ajustándolo muchísimo mejor a efectos de pagar menos que si lo sacas de una sola vez, por ejemplo. Es uno de los consejos que solemos dar a nuestros clientes también. Estefanía, por tu experiencia, que debe ser mucha para ser la presidenta del Bueno, llevamos 25 años luchándolo. ¿Cuál es el principal error que los contribuyentes solemos cometer a la hora de la declaración de la renta? Mira, las prisas. Siempre digo que las prisas son malas consejeras.
esas ansias, ¿no? Por, bueno, pero me devuelven. Si me devuelven, a ver, señores, Hacienda nunca nos va a devolver un dinero que no nos haya quitado antes. La palabra lo dice, devolver. Es porque yo lo entregué de más. Si no, no me lo devolvería. Entonces, hay veces que nos devuelven 100 y nos conformamos y decimos, bueno, vale, pues me devuelve 100, yo aprieto el botón y lo hago y ya está. Y a lo mejor si hubiésemos estado asesorados o nos preocupamos en buscar las facturitas de los gastos médicos, de esto, del otro, pues al final nos hubieran salido 200 euros más. Hay veces que la gente pierde 200 o 300 euros por darle rápido al botón. Y por el ansia, yo creo que a veces de quitarse sí, por el ansia de me quito esto de encima, pues mira, yo no voy a estar ahora con complicaciones. Le digo que sí, ya está. Las prisas son pues malas consejeras siempre. Sí. Bueno, y anécdotas habrás tenido muchísimas en todos estos años, sí, la verdad es que sí. Buenas y malas, la verdad, ¿no? Tengo desde la de que está esperando todos los años y me dice, me va a tocar para dar el chuletón, me voy a poder ir a comer el chuletón este año o no. Y luego tenemos, hombre, pues situaciones un poquito desagradables también, ¿no? Más complicadas. Sí, cuando no pueden pagar, cuando aunque sea poco dinero, hay situaciones y este año yo creo que lo vamos a pasar un poquito mal porque hay situaciones que te tocan mucho la fibra, ¿no? Para amortiguar el golpe de este año, que hasta hoy, que ha sido publicado en el BOE, solamente podíamos hacer 2 pagos, o sea, el fraccionamiento de 2 pagos sin intereses y luego negociar el fraccionamiento con intereses que está a un 3%. Pero hoy ha salido publicado definitivamente ya que Hacienda nos va a permitir pagarlo de junio a diciembre en 6 meses sin intereses las cantidades que hayan salido a pagar para aquellas personas que hayan estado en un ERTE. ¿Vale? O sea, por lo menos en eso parece que vamos a ir teniendo algo de voluntad. Esto es un anuncio importante que se ha publicado hoy en el BOE. O sea, las personas que han estado en un ERTE que les saliera a pagar y que no contaban con esto, cuando lo normal es que Hacienda te permite pagar un pago fraccionado en 2 sin intereses, estas personas van a tener los 6 meses para pagar. Porque el sin intereses, porque el pago fraccionado en 2 era una parte ahora 60% en junio, 40% en noviembre, 5 de noviembre. En noviembre. Sí, y entonces esto es lo que había hasta hoy. Tampoco es que sea... Bueno, pero menos es nada, ¿no? La verdad, lo suyo hubiese sido que... Es un mes más. La pena es que muchísima gente que no está acostumbrada a hacer renta y que muchos sectores que son vulnerables y que están pidiendo pues un ingreso mínimo vital, por ejemplo, porque se encuentran en una situación delicada, ahora los metamos en esta burocracia, ¿no? De tener que hacer una declaración de la renta que nunca han hecho. Bueno, pues ya saben, es importantísimo que busquemos información, que nos asesoremos, que además, por supuesto, de los trabajadores de Hacienda están los asesores, está el que usted también se ponga a los gestores administrativos, que si no me matan, ¿eh? Muy bien, dímelo correctamente. Gestores administrativos. Gestores administrativos. Yo es que te voy a decir una cosa. Para ti son todos iguales. No. Yo no es por hacerles campaña a ustedes, ni mucho menos. Pero yo cuando me pongo a buscar, yo digo, señor, yo que oye, pues que tengo periodismo y que un poquito estoy acostumbrado a leer mucho y buscar y rebuscar y bucear. Y yo ya cuando llevo una hora buscando ya es tan engorroso todo. Sí. Además, esto es un impuesto muy complicado. Claro, entonces... Es tan personal, depende de tantas tendrías casuísticas. Que dedicarle tanto tiempo y después por mucho tiempo que le dediques te pones a leer y aquello está explicado de una manera que entiende tú, puedes entender una cosa o la contraria. A veces nos pasa a nosotros también. ¿Sabes? Entonces yo digo, bueno, yo prefiero tirar de servicios de asesores administrativos. Bueno, Estefanía Hernández, presidenta del Colegio de Gestores Administrativos, muchísimas gracias. Un placer. Un saludo. Muchas gracias. Ánimo con la campaña que van a tener. Sí, hombre, cogiendo fuerzas trabajo todo. por delante.